Hoy es nuestra última reunión, nuestro último culto, ya mañana, Dios mediante. Nosotros estamos ya saliendo para Tenerife y damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha permitido tener aquí con todos ustedes. Espero que se hayan gozado, que hayan aprendido algo de la palabra. Y los que vinieron a ver al hombre, ya está, ya no hay más, ya está, ¿vale? Nos saludamos, nos damos un abrazo, todo lo que quieran, pero nosotros no hemos venido para que ustedes nos vean a nosotros, ni siquiera hemos venido para verle a ustedes. Hemos venido para juntos alabar al Señor y juntos aprender de la palabra. Y es una bendición, ¿no? Es un gozo cuando podemos estar juntos, los hermanos, como dice la Biblia, en armonía, ¿verdad? Y ustedes no tienen que prestar nunca atención a cosas negativas, a cosas que no edifican, ¿verdad? A veces me dicen, no, pero es que resulta que coincidiendo con tu visita en otras congregaciones se han hecho una serie de actividades. Miren, hermano, a nosotros eso ni nos va ni nos viene. Cada iglesia es libre de organizar sus eventos. Nosotros, y digo yo también en primera persona, nosotros jamás ha sido nuestra intención sacar a nadie de ninguna iglesia. No necesitamos hacer eso. El Señor manda solo a la gente y nosotros nunca hemos tenido que hacerle la competencia ni hacer una actividad paralela a otra congregación para entrar a una especie de competencia. Nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos muchas cosas que compartir, tenemos muchas cosas que decir. Por lo tanto, el que quiere venir, la puerta está abierta. El que no quiere venir, pues no pasa nada, que Dios los bendiga. Además, si tiene su iglesia, pues me parece muy bien. Yo les agradezco a todos los que han hecho un esfuerzo grande para poder venir. Ayer teníamos varias familias, varios hermanos que vinieron de Holanda, tuvieron que marcharse, ¿verdad? Y otros hermanos también han venido de París, de Francia y seguramente de otros lugares. ¿De Suiza vino alguien? ¿Quién vino de Suiza? ¿No? Hablando de Suiza, esta mañana me mandaban un mensaje y dice que el gobierno suizo le va a dar 34.000 euros a todos los emigrantes y a todos los musulmanes que se quieran ir del país. Porque dice que son tantos los emigrantes y los árabes que les van a pagar para que se vayan. Lo que tenían que haber pagado para que no llegaran los árabes, ¿no? Pero ahora están pagando para que se vayan. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Sea como sea, lo que quería decir es que están los que tienen que estar. Y toda persona tiene oportunidad de aprender de la palabra, y si yo fuera pastor de una congregación aquí o donde sea, y viene alguien que a lo mejor tiene un mensaje un poquito diferente o no sé, o más profundo o de otros temas, pues yo haría lo posible por venir como pastor para también aprender, ¿no? Y traería a mi gente, ¿no? Para que la gente también pudiera ser bendecida. Pero como decía mi abuelo, que ya murió hace unos cuantos años, en esta vida hay gente para todo. Así que a nosotros no nos tiene que preocupar lo que hagan o lo que digan los demás. Usted ocúpese de su vida y de su relación con el Señor. Y los demás, que el Señor los bendiga. Amén, hermanos. Bueno, dicho esto, ayer para los que estuvieron y para los que no estuvieron, estuvimos analizando así por encima un capítulo que es muy interesante del libro de Apocalipsis. Era el capítulo 12, ¿verdad? Donde vimos a una mujer que estaba embarazada, que había un dragón terrible que era el diablo, era Satanás, que quería destruirla, que quería devorar al niño tan pronto como naciera. Ahora, si nosotros cogiéramos la Biblia y digamos que la partiéramos en 4 trozos, en 4 pedazos exactamente iguales, cada uno de ellos, pronto llegaríamos a la conclusión de que 3/4 partes forman un material profético. Es decir, la Biblia es el libro del mundo que más profecías contiene. Dicho sea de paso, como simplemente una pequeña aportación, en el Corán, este libro tan sagrado para centenares y miles de musulmanes, no hay ni una sola profecía, ni una. Sin embargo, la Biblia tiene 3/4 partes de material profético. No todas las profecías son para nosotros. Hay profecías que se dirigieron a personas en particular. Hay profecías que se dieron a países en particular. Hay profecías que ya se cumplieron. Hay otras profecías que se cumplió una parte, pero queda otra parte por cumplir. Y hay otras profecías que aún no se ha cumplido nada, sino que están intactas para estos tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Ahora, en Mateo capítulo 24, que es los primeros versículos que vamos a estar leyendo en esta mañana, es interesante notar que el templo de Jerusalén, que hace 2000 años que lo destruyeron los romanos y no lo han vuelto a levantar, nadie, era el centro religioso de la vida judía. No es como hoy en día que uno va a su respectiva congregación, su respectiva iglesia, sino que había un lugar
un solo lugar en el planeta Tierra que estaba en la ciudad de Jerusalén, en lo alto de un monte que se llamó en su época el monte Moriah. Moriah significa el monte donde Dios me enseña. Moriah es maestro, Yah es Dios, el lugar donde Dios es mi maestro. Y fue el lugar que Dios escogió para depositar, para poner su gloria, por lo menos durante un tiempo. Allí se construyó el primer templo de Jerusalén, que lo construyó, como bien saben ustedes, Salomón, templo que fue destruido por Nabucodonosor. Después se volvió a reconstruir un segundo templo, más sencillo, más modesto. En los tiempos de Esdras y de Nehemías, volvió a ser destruido por segunda vez en la época de los romanos, en el siglo I. Y desde entonces ese templo no ha sido otra vez levantado, reconstruido. Es el sueño de los judíos, no de todos, pero de la mayoría de los judíos. Ellos quieren volver a tener su templo, porque no pueden construir un templo en Uganda, en Bélgica, en España, en América, sino que el templo del Señor tenía y tiene que estar en el mismo lugar donde siempre estuvo, en la ciudad santa de Jerusalén. Es un lugar tan importante que ahí se llevaron a cabo una serie de acontecimientos de trascendental importancia. Antes de que se construyera el templo, la Biblia dice que, por ejemplo, Abraham subió a lo alto de esa montaña y en una piedra que todavía está, una piedra que es gigantesca, como toda esta habitación enorme, que hace funciones de altar, fue donde Abraham subió con su hijo Isaac para sacrificarlo, ¿verdad? Después no fue necesario hacerlo. Los musulmanes dicen que no subió con Isaac, sino con Ismael. Sí, es todo al revés. Es todo lo que nosotros creemos, ellos lo creen todo al revés. Entonces, en ese lugar dice la Biblia que también David subió, aún no estaba el templo, porque había hecho un censo sin el permiso, sin la autorización del Señor, comenzó a morir un montón de gente, y él sube a lo alto de la montaña y allí había un señor llamado Arauna. La ciudad de Jerusalén en su totalidad no había todavía sido conquistada, se llamaba Jebús. Dicho sea de paso, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes, y todos están en la Biblia, es la ciudad de Jerusalén. 70 nombres diferentes. El más conocido es Jerusalén, pero hay otros muchos nombres. Hubo un momento que se llamó Jebús, la ciudad de los jebuseos. Y allí subió David y dice que compró una parte del terreno y presentó un sacrificio al Señor y cesó la mortandad. En ese templo se encontraba hace 2000 años el Señor Jesucristo. Y dice Mateo capítulo 24 que Jesús cuando sale del templo, ¿vale? Ya había entrado y había estado allí, pero cuando Él sale del templo, versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No solamente existía en la época de Jesús el templo, sino que el rey Herodes, uno de los muchos Herodes que hubieron, lo amplió y hizo realmente unas reformas extraordinarias. Lo hizo más grande de lo que realmente era. Entonces, cuando él sale del templo, sus discípulos le muestran todas aquellas maravillas y él les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Punto. Eso lo está diciendo el Señor, digamos, allí, en el monte Moriah, en lo alto del monte Moriah. Entre el monte Moriah, es decir, entre el versículo 1 y 2, hay una separación enorme. Porque lo que a partir de ahora vamos a comenzar a leer, ya no lo dice el Señor allí, en lo alto del monte Moriah, sino que lo dice en otro monte que está enfrente, que es el monte de los olivos. Dice la Biblia, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Toda la ciudad de Jerusalén está rodeada de montes y cada monte tiene lógicamente un nombre y una historia. Cuando ellos salen del monte Moriah, bajan por un barranco, por un torrente que se conoce como el torrente del Cedrón, suben a lo alto del monte de los olivos y allí dentro del monte de los olivos, a la falda del monte de los olivos, hay un lugar de olivos que se llama el huerto de Getsemaní, que era el lugar donde se prensaba la aceituna para extraer el aceite. Getsemaní significa el lugar de la prensa de aceite. Y entonces dice, estando él sentado en el monte de los olivos. Claro, uno lee el 1, el 2, el 3 y el 4 y parece que todo está junto. Pero cuando tú vas a Jerusalén y abres Mateo 24, te das cuenta que el versículo 1 y 2 lo dice en un lugar y el versículo 3 lo dice en otro lugar. Y eso es muy importante, ver las distancias, ¿no? La geografía. Y entonces él sentado en el monte de los olivos, después de haber oído aquella declaración de que el templo va a ser destruido, los discípulos se le acercaron aparte. Ahora, en este evangelio no lo dice,
Tenemos 4 evangelios, sabemos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En uno de ellos dice que no fueron todos los discípulos los que se acercaron al Señor a hacerle esta pregunta. Solamente fueron 4. ¿Y cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía 12. Luego, parece ser que a otros no les interesó preguntarle nada al Señor, pero se acercó Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y esos 4 discípulos le dicen al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate que dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Pero ¿qué venida si estoy aquí? Ya estoy aquí, ¿de qué venida estamos hablando? Ellos sabían que habría una venida, que habría una restauración del reino y que habría un fin de los tiempos. Y esa es la pregunta que le están haciendo. Ahora, qué importante es preguntar, pero preguntar a la persona indicada. Porque si ellos no hubieran hecho esta pregunta, todo el capítulo 24 de Mateo no lo tendríamos en la Biblia. Porque Mateo 24 es la respuesta a la pregunta que recién le acaban de hacer 4 de sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de los tiempos? Entonces el Señor les dice: mirad que nadie os engañe. Es lo primero que tienen que tener en cuenta. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será simplemente el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este capítulo? Dando esta respuesta muy interesante y profunda. Les da toda la información junta, pero luego en otros libros, como por ejemplo el Apocalipsis, como por ejemplo la primera y segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y otros, los autores, inspirados evidentemente por el Espíritu Santo, lo que hacen es que van descomprimiendo la información que junta le ha dado el Señor. Porque uno lee todo el capítulo 24 de Mateo y parece que todo tiene que suceder en el mismo tiempo. Y si tú analizas versículo por versículo, te vas a dar cuenta que hay cosas que ya se han cumplido de este capítulo, pero hay otras que todavía no se han cumplido. Pero si tú no tienes la información de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Ezequiel, de Daniel, etcétera, te puedes llegar a confundir porque lo mezclas, lo juntas todo y después te haces, perdonen, un potaje en la cabeza, un lío, que no sabes si esto ya se cumplió, si esto no se cumplió, si esto yo lo voy a ver, si esto no lo voy a ver, y no sabes cómo actuar. Entonces el Señor les da una serie de información, de datos tremendamente interesantes, y uno de ellos es el siguiente: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor está diciendo esa palabra, Él todavía está con sus discípulos. Todavía Él no ha muerto en la cruz. Él no ha resucitado. Él no ha ascendido. No ha descendido el Espíritu Santo como pasó en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Pero Él ya está diciendo lo que va a pasar, a pesar de que todavía no ha ocurrido. Porque en la Biblia hay algo muy interesante y es un punto a tener en cuenta. La Biblia dice que si queremos saber lo que va a suceder, tenemos que saber lo que ha sucedido. Es decir, para conocer el futuro, hay que conocer el pasado. Porque como Dios no cambia, Él es inmutable. No es que aquí es de una manera, aquí es de otra, ahora dice sí, mañana dice no. Para conocer lo que Dios va a hacer, hay que saber cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia. Y muchas veces el tiempo verbal del futuro, de las palabras, de las profecías de la Biblia, cuando hablan del futuro, el tiempo del verbo está en pasado. Y tú dices, bueno, estoy leyendo esto como algo que ya pasó. Pero es el estilo literario del material profético de la Biblia. Que cuando se habla de cosas escatológicas, de cosas del futuro, el autor te las cuenta como cosas que ya pasaron. Y les voy a poner un ejemplo y seguimos leyendo el capítulo. Cuando Juan está, por ejemplo, en la isla de Patmos,
Y de repente él ve en una visión una multitud gigantesca. Dice, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, de tal manera que era incontable, nadie podía saber cuánta gente había en esa multitud, y que además todos iban con batas, con vestiduras blancas. Uno de los ancianos que le está, mostrando esta visión y le está tratando de explicar en qué consiste esta visión, le pregunta a Juan, estos con vestiduras blancas, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde viene esta gente? Y Juan dice, yo no sé, Señor, quiénes son esta gente. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Si yo no sé quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van, no sé nada. Y le dice el anciano a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero ¿cómo van a salir de la gran tribulación si aún no han empezado? Si esa gente no existía, no habían nacido. Pero sin embargo le está contando lo que va a ocurrir en el futuro como algo que ya sucedió. Estos son los que han salido, no los que saldrán, sino los que ya salieron de la tribulación. Porque en Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro, sino que el nivel en el que Dios se mueve es completamente diferente a nosotros. Nosotros clasificamos y medimos el tiempo. Por eso en la Biblia, cuando se habla del tiempo, hay diferentes palabras. Tenemos cronos, tenemos kairos. Depende de si es un tiempo temporal, si es un tiempo que tiene un límite. Y como Dios no se mueve en el tiempo, porque es un Dios atemporal, Él no envejece, Él no caduca. Cuando habla con el hombre, cuando se mete en nuestra dimensión finita y limitada por el espacio y por el tiempo, ¿verdad? Él emplea a veces unos términos que en nuestra mente no entran. Es como cuando ayer leíamos Zacarías capítulo 14, que dice que cuando Él venga no será de día, pero tampoco será de noche. Entonces, ¿qué cosa es? Si no es de día ni de noche, es un día muy raro. Dice, solamente ese día lo conoce el Señor. Porque Él se mueve a otro nivel. Fíjense que Él llegó a decir a sus discípulos, si yo les he hablado cosas terrenales a ustedes y no me entienden, si yo les hablara en términos espirituales, los volvería locos. Es decir, ustedes están aquí y yo estoy allá arriba, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. El Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje que llegaría un momento en la historia de la humanidad que el Evangelio sería predicado en todas las naciones de la tierra. Él siempre quiso alcanzar a todos los pueblos, a todas las naciones. Pero los judíos se encerraron en sí mismos y creían que ellos eran los únicos elegidos y los únicos que tenían el privilegio y el honor de tener la palabra, de conocer a Dios, etcétera, etcétera. Hubieron momentos en la historia en los que el Señor les demostró que Dios es un Dios universal, que nadie puede tener el control y el monopolio absoluto de su persona, de su mensaje. Como por ejemplo cuando manda a Jonás, ¿a dónde lo manda? Al extranjero. Lo manda a la gente más salvaje de la época. Lo manda a un lugar donde eran terrible lo que esa gente hacía. Lo manda a Nínive, capital de Babilonia. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Una ciudad de promiscuidad sexual, una ciudad de idolatría, una ciudad de desorden. Allí lo manda y él dice, yo no quiero ir allí. Yo no quiero ir allí porque sé que si se arrepienten, tú los vas a perdonar. Y yo no quiero que se arrepientan y los perdone, sino que se mueran. Y coge un barco y se va en dirección contraria, se va a España, porque Tarsis está en España. Es interesante notar cómo él no fue capaz de entender que el mensaje del Señor era un mensaje universal. Pero ya se lo había dicho a su amigo Abraham, al padre de la fe. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando ellos leen, y leen todavía hoy en día ese versículo que dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, todavía siguen con aquella interrogante de la época de Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pues otro hermano mío judío. Pero si no es un judío, no es mi prójimo. Todavía siguen con ese hermetismo de no querer compartir la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo les dijo el día que se despidió de sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no se condenará. Cuando llega el día de Pentecostés, ellos reciben aquella capacitación tremenda del Espíritu, ellos comienzan a predicar, la iglesia comienza a crecer, pero no salen de Jerusalén, ahí se quedan. Están todos muy contentos. Imagínense tener a esos predicadores en el culto. ¿Quién va a predicar hoy? El apóstol Pedro. Madre mía. Mañana predica Juan.
Pasado mañana predica Felipe. Era increíble. La gente vivía junto, era una maravilla aquello. Por cierto, el primer problema que tuvo la iglesia primitiva no fue de doctrina, fue a la hora de la comida. Para que vean lo carnales que a veces somos. Muy espiritual en el culto, pero después por la comida nos peleamos, ¿no? Y tuvieron que nombrar a 7 diáconos para que no se pelearan las mujeres, que a ella le dio más, a mí me dio menos, ¿no? Fíjate qué interesante que el Señor tuvo que permitir una persecución para que salieran, porque si no, no iban a salir nunca. Incluso cuando Pedro va a la casa de Cornelio y viaja casi 3 días, desde Jaffa, desde Jope hasta Cesarea, la marítima, cuando él llega a la casa de Cornelio, el centurión romano, y él le ve toda la casa abarrotada de gente con un hambre de recibir la palabra, él lo primero que dice es, bueno, ustedes saben lo mal que yo me siento como judío de estar aquí entre gentiles. Ustedes imagínense que yo llegara aquí esta mañana y yo diría, yo me siento fatal de estar aquí con ustedes, yo prefiero estar en mi casa, yo no quiero estar con ustedes. Pero ¿qué forma de empezar es esa? Es decir, todavía él no entendía que el evangelio no era algo absoluto de ellos, sino que era un mensaje que había que transmitir y compartir a todas las naciones de la tierra. Y nunca más Pedro fue a predicarle a ningún gentil. Esa fue la primera y última vez que va. Y mira que el Señor le dijo, a ti te voy a dar las llaves para que abras el reino a los gentiles, pero parece ser que perdió las llaves. Y el Señor tuvo que levantar a un hombre con una visión más amplia, que fue capaz de ir a otras culturas, a otros idiomas, a otras costumbres, como fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, yo si tengo que predicar al judío, me hago judío, si tengo que predicarle al gentil, me adapto a la cultura gentil, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que piensan que lo que hemos recibido nosotros es solamente para los que estamos aquí. Y se olvidan de que ustedes están aquí para alcanzar a una ciudad entera. Y cuando alcancemos esta ciudad, vamos a la otra, y después a la otra, y después a la otra. ¿Y por qué ha avanzado tanto la maldad? ¿Por qué hay tanta tiniebla? ¿Porque hay poca luz? Porque tú entras a una habitación toda oscura y enciendes la luz y se van las tinieblas. Porque las tinieblas son ausencia de luz. Y si nosotros somos la luz del mundo, si hay mucha tinieblas, ¿por qué no estamos brillando como deberíamos de haber brillado? ¿Y por qué el diablo avanza y toma territorio? Porque la iglesia se lo ha permitido. Ni más ni menos, porque nos hemos encerrado en nosotros mismos y mientras nosotros estamos aquí contentos y cantando y alegres, los hijos del diablo están haciendo su trabajo. Pero no es porque el mundo se haya ido de la mano del Señor, sino porque la iglesia se ha dormido, se ha encerrado en sí misma y se ha olvidado de que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estoy pendiente de mi desánimo, de mi depresión, de mis papeles, que no tengo trabajo, que mi marido me abandonó, que mi hijo se fue de la casa, y estoy siempre yo, y nos olvidamos de que no estamos aquí para estar mirándome el ombligo yo todo el día, sino estamos aquí para hacer las funciones que el Señor quiere que hagamos. Esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Y un pastor, con tal de tener su congregación y sus diezmos asegurados todos los meses, ya está, ya es contento. Y esa es la gran tristeza de la congregación. Y por eso hay congregaciones donde no se predican ciertas y determinadas cosas, porque el pastor sabe que si predica duro y aprieta las tuercas, se le va a la gente y se le van los diezmos. Esa es la realidad, no nos engañemos, no hacemos mayorcitos lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones de la tierra, antes de que viniera el Señor. Número 2, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, de la cual ya habló el profeta Daniel, el que le entienda, el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de la casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. En otras palabras, la palabra huir es tan bíblica como la palabra orar. La palabra sal corriendo, el término huir, es tan bíblico como ponte a leer la Biblia, o perdona a tu hermano, o vete a predicar la palabra. Hay momentos en los que tenemos que quedarnos. Y hay momentos en los que hay que salir corriendo. Y Pablo lo demostró en varias ocasiones. Había momentos que lo metían en una cesta, lo bajaban por un muro y decía, sal corriendo que te van a matar. Y había otros momentos que decía, aunque me maten, yo de aquí no me muevo. Entonces hay que orar y pedir sabiduría al Señor para saber hasta cuándo tenemos que estar aquí. Y cuando ha llegado el momento de decir, señores, esto se acabó, nos tenemos que salir corriendo todos. Y ahí tendrás que orar y pedir sabiduría y discernimiento al Señor para saber si todavía este es tu lugar y tu tiempo, o tu tiempo aquí se ha terminado. Y tendrás que ir salir corriendo a otra parte. Es así. Los discípulos también huían. Los cristianos también corrían y iban de un lugar a otro y mientras tanto predicaban el evangelio. Hay de las que estén encintas. Perdonen si alguna hermana está embarazada aquí esta mañana, pero yo leo la Biblia. Y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno,
ni en día de reposo. Porque los judíos solamente podían caminar 1040 metros en el día de reposo. Si caminaban 1041 metros, habían pecado. No contra el Señor, porque al fin y al cabo era una ley rabínica, una ley humana, pero dice que un judío no podía caminar en aquellos tiempos más de 1040 metros. Por eso toda la sinagoga estaba muy cerquita, para que la gente no caminara más de lo que podía caminar según los judíos. Habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Pregúntele más de un cristiano por ahí, ¿quiénes son los escogidos que habla aquí el Señor? Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, el Señor corta aquellos días. Si alguien nos dice, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos. Ahora, yo he explicado y he dicho en varias ocasiones que la palabra Cristo no es un nombre. La palabra Cristo es como un título, como un adjetivo. La palabra Cristo es la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. ¿Cómo se llamaba al rey de Israel? El ungido de Jehová. El Cristo, lo diríamos en castellano, el Mashiach, el ungido del Señor. Saúl dice, no toquemos al ungido del Señor, no toquemos al Mesías del Señor, al ungido. Es la misma palabra, Mashiach, ungido, Cristo, unas en hebreo, otras en griego, pero es lo mismo. Entonces el Señor Jesucristo no es que se llamaba Jesucristo, Él era Yeshua, y Cristo era que había sido ungido por el Padre para hacer una función específica que es la que todos conocemos. Y cuando dice la Escritura que vendrán falsos Cristos, no se refiere única y exclusivamente al hecho de que vendrán personas como ha habido y hay por ahí por el mundo algunos que dicen yo soy Jesucristo. Por ejemplo, en Jerusalén hay un señor que va vestido con una túnica blanca, va cargando una cruz, va descalzo y él dice que él es Jesucristo. No se refiere solamente a eso, sino lo que nos está advirtiendo aquí el Señor es que, ojo, vendrán a lo largo de la historia falsos ungidos que engañarán a muchos. Falsas personas con unciones muy sorprendentes, con unciones muy atractivas, pero no todo lo que dicen o hacen viene de parte del corazón de Dios. Así que tengan discernimiento espiritual y no sean ingenuos y no se dejen engañar por cualquiera, llámese profeta, llámese apóstol, llámese reverendo, llámese como se llame. Para eso tenemos la palabra de Dios, para que ustedes puedan comprobar si lo que se enseña desde los púlpitos en tu iglesia o en esta o donde sea es palabra de Dios o es palabra del hombre. Usted no tiene ninguna obligación espiritualmente hablando de sujetarse, de obedecer, de ponerse bajo la cobertura espiritual de una persona que se salió de los parámetros bíblicos. Ninguna. Usted tiene que sujetarse a lo que es de Dios, pero lo que es del hombre, usted no tiene ninguna obligación. Es más, si usted apoya lo que no es bíblico, usted se hace copartícipe de ese desorden, como ha pasado en muchas ocasiones. Yo veo que las cosas no se están haciendo bien, veo que en la iglesia se están enseñando falsas doctrinas, pero ahí te quedas. Ahí te mueves, ahí no te mueves. ¿Por qué? Porque tengo un grupito de no sé qué, porque soy el líder de no sé cuánto y porque no quieres perder tu estatus. Si usted se queda en un lugar de desorden, tú eres peor que el que está produciendo el desorden, porque lo sabes, pero te quedas. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Cuántas falsas profecías se han dado por ahí? ¿Cuántas? Y la gente dice, no, es que a mí me dijeron que tenía que venderlo todo e irme a África de misionero. Usted no ha leído la Biblia entera ni una vez en su vida. Y ya lo quiere vender todo y marcharse a África de misionero. Tendrá que prepararse, tendrá que estudiar. Pero es que un profeta me lo dijo. Y por ahí se puso de moda también que hay personas que van a la iglesia y tienes que pactar tenemos que hacer un pacto. Claro, el pacto siempre es lo mismo. Los dolaritis, ¿no? O los euros, siempre es lo mismo, ¿no? Ese es el pacto, ¿no? Entonces yo te doy cobertura espiritual, yo voy a cubrir. A mí no me tiene que dar usted cobertura espiritual, caballero. Yo la cobertura espiritual la tengo hace ya muchos años. Y mi cobertura espiritual y mi cabeza y mi autoridad y mi pastor es el Señor. Entonces, si usted me tiene a mí que convencer de que yo tengo que hacer un pacto a través del dinero para que usted ore por mí, usted lo que es un mercenario. Porque usted tiene que orar por mí con dinero o sin dinero. Y si no ora por mí, no se preocupe, caballero. Todos los días tengo a alguien que ora por la mañana, por la tarde, por la noche por mí, que es mi Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Así que ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de despertar y no dejarnos engatusar y manipular y engañar por palabras muy bonitas, por lisonjas que vienen, pero que en el fondo tú analizas y dices, pero ¿qué me están enseñando en este lugar? ¿Qué me están diciendo a mí?
Parece que todo gira en torno al dinero. Miren, yo he visitado, yo diría ya a estas alturas, miles de iglesias. Y muchas congregaciones que visité en el pasado, cuando entraba a la iglesia, mira que hay versículos en la Biblia, hay miles de versículos, y siempre ponían generalmente el mismo en algunas iglesias en la entrada: traed los diezmos al alfolí. No, pero mira que hay versículos en la Biblia y siempre están con el dichoso diezmo y con el dichoso dinero. Claro que tenemos que ser generosos, por supuesto. No tenemos que ser avaros. Si antes nos gastábamos el dinero en bebidas, en drogas, en bailes, en verbenas y en historia, claro que tengo que ser generoso, pero la salvación, la bendición de Dios, el favor de Dios, el respaldo del Señor, no se compra con dinero. El justo por la fe vivirá, no por el dinero, por la fe vivirá. ¿De qué sirve que demos y que aparentemos haber dado una gran ofrenda, un gran diezmo, si luego vives una vida en desorden? ¿Puede el diezmo sustituir la santidad en la vida de un creyente? Pues no me vengan con cuentos. No, has dado una buena ofrenda, sí, pero pon tu vida en orden, mijo. Tienes un testimonio pésimo, llevas 40 años viviendo con una persona y aún no te has casado, siempre hay excusa. No, es que no se puede, es que el papel, es que la embajada, es que el presidente, es que no sé qué. Y después me traes el diezmo. Yo no quiero tu diezmo y tu ofrenda. A mí no me vienes a comprar. Pon tu vida en orden, el Señor te va a bendecir, y después hablamos de ofrenda y hablamos de dinero y hablamos de lo que tú quieras. Pero primeramente empiezas poniendo tu vida privada en orden para después tratar de decirle a los demás lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Pero sin embargo vemos en los últimos tiempos que la gente va a algunas congregaciones para oír lo que en el fondo quieren oír. Y esas son las personas que se han hecho populares y famosas y queridas y etcétera, etcétera. Como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y podríamos seguir hablando y hablando de este capítulo extraordinario, pero la pregunta es: ¿en qué momento de la historia nosotros nos encontramos? Porque a los discípulos se les dijo: si están aquí, huyan y no entren a Jerusalén. A otros se les dijo: si están en el desierto, no entren en la ciudad. Y cuando veáis la destrucción del templo, cuando veáis que se profana el lugar santísimo, pues ya ha empezado la cuenta regresiva. Pero eso ya forma parte del pasado. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Ok, vamos a dar algunos datos que yo creo que vienen bien conocerlos en esta mañana. Número 1. El templo de Jerusalén, según la palabra de Dios, va a volver a ser reconstruido. De eso no les quepa la menor duda. En el mismo lugar donde siempre estuvo. En el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Para eso se tenían que haber preparado los sacerdotes, que ya están preparados. Para eso se tenían que tomar medidas, digamos, en cuanto al tema de los instrumentos musicales, en cuanto a las vestiduras de los sacerdotes, en cuanto al mobiliario como el candelabro, el altar del incienso, el altar de sacrificio, la mesa de los panes. Todo eso está totalmente preparado. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, yo siempre llevo a la gente a un lugar que para mí es muy importante, que se llama el Museo del Templo. El Museo del Templo es una organización judía que lleva muchos años preparándose para que cuando llegue el momento, pues todo lo que necesitan para reconstruir el templo lo tengan ya listo, lo tengan ya preparado, y todo eso ya está preparado, todo eso está dispuesto y todo eso está listo. Fíjense hasta qué punto es tan importante en la mentalidad y en la cultura de ese pueblo la reconstrucción del templo, que cuando una persona se casa, sea creyente o no, es una tradición que tienen. Cuando termina la ceremonia, o cuando ya se dicen, bueno, ya son marido y mujer y todo eso, dentro de un trapo, dentro de un paño, de una servilleta, meten una copa y la ponen en el suelo y tienes que aplastarla y romperla. Eso es para que recuerdes que los romanos nos rompieron, nos destruyeron el templo de Jerusalén. Cuando usted edifica, cuando usted hace una casa, generalmente pues queremos que estén todas las paredes bien pintaditas, bien arregladas. El judío siempre deja una parte de la pared sin arreglar, como decir, uy, ¿qué pasó aquí? Se acabó el cemento, se acabó la pintura. No, eso es para recordar que el templo de Jerusalén lo rompieron los romanos. Y tantas cosas que podríamos decir, que siempre están ellos recordando. Los rabinos van vestidos de negro. ¿Por qué? Porque están de luto por la reconstrucción del templo. Van a orar por la mañana, por la tarde y por la noche. Hacen una serie de súplicas, de plegarias, de oraciones. ¿Para qué? Para otra vez volver a tener el templo. El templo va a ser reconstruido y probablemente nosotros vamos a ver el inicio, por lo menos, no sé si hasta la inauguración, pero por lo menos el inicio de la reconstrucción del templo. Claro que la vamos a ver, si estamos con vida, por supuesto, ¿verdad?
A los 3 años y medio de inaugurarse ese templo, a los 3 años y medio justamente, la Biblia dice que hay un personaje siniestro que recibe muchos nombres en la Biblia. El más conocido, el anticristo. Ese es el más conocido. Pero curiosamente el único que emplea el término anticristo es Juan. Nadie más lo llama así. Por ejemplo, Pablo lo llama el inicuo, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Daniel lo llama el cuerno pequeño, porque dice que es un cuerno que sale entre otros 10, que se levanta, que hace guerra, que destruye al norte, al sur, al este, al oeste, habla blasfemias, va a pelear contra los santos y les vence durante un tiempo, y él lo llama el cuerno pequeño. Daniel es el personaje del Antiguo Testamento que más información nos da sobre este personaje político que se ha de levantar en los últimos tiempos. Por ejemplo, dice que del Dios de sus padres no hará caso. ¿Sí? Se va a separar de la religión, de la fe de sus padres. Y dice que adorará al Dios de las fortalezas. Ese texto en el libro de Daniel, curiosamente no está en hebreo, está en arameo. Y dice que adorará a Alá Maozín, al Dios de la guerra. Y menciona la palabra Alá. Y está allí en la Biblia en el texto en arameo. Además dice que del amor de las mujeres no hará caso. Eso tiene varias interpretaciones, ¿no? Y hoy en día, pues, eso vende. Que del amor de las mujeres no hará caso, pero del amor de alguien hará caso, digo yo, ¿no? También dice eso la palabra de Dios. La Biblia dice que sobre todo se rodeará de 10 naciones tremendamente poderosas que le darán fortaleza, que le darán dinero, que le darán armamento, que le darán apoyo para que él como líder, entre comillas, mundial, con una influencia brutal sobre las naciones de la tierra, pues lo que desea es ir y atacar Israel, atacar Jerusalén, y logrará entrar en el templo de Jerusalén, y dice que allí profana ese lugar y hace que pongan una estatua en honor a él. Como hoy en día en Corea del Norte hay estatuas a las cuales todas las mañanas la población de Corea del Norte tiene que inclinarse antes de poder ir a trabajar o a estudiar, exactamente igual ya lo había hecho Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, que dijo: el que no se postre ante mi imagen lo mando al fuego. Exactamente igual. Por eso dije antes, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es como se repite otra vez la historia, es como un círculo, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces él busca adoración, pero él sabe perfectamente que muchas naciones de la tierra son religiosas, tienen sus religiones, tienen sus creencias, tienen sus tradiciones. Entonces, como él no es tonto, sino todo lo contrario, él está con una unción demoníaca terrible, él se apoya temporalmente, aunque después también se levanta contra él y lo destruye, de un personaje que la Biblia lo llama el falso profeta. Si ustedes quieren conocer más sobre estos dos personajes, hay un capítulo entero en la Biblia que es el 13. El capítulo 13 del Apocalipsis habla tanto de uno como de otro. Ese líder religioso o falso profeta dice que tiene su sede de gobierno, esa estructura religiosa, la sede de gobierno la tiene en Roma. Y dentro de Roma, ustedes saben que hay un país chiquitito que se llama el Vaticano. ¿Y quién vive allí? Don Francisco. Allí está Francisco, de momento. Y es interesante notar cómo las cosas se han ido dando de tal manera, ¿verdad?, que uno de los objetivos del Vaticano desde los años 60, desde el Concilio Vaticano II, fue unificar las religiones. ¿Para qué tantas religiones? Así como Europa se ha unido, ya todos tenemos una misma moneda, ya todos tenemos un mismo gobierno, que está aquí precisamente aquí en Bélgica, pues también tenemos que tener una sola religión. Y entonces se quiere hacer como una especie de sincretismo. Y ya se ha estado comentando hace algunos años que algunas asociaciones, algunas imprentas famosas, quieren hacer unas Biblias donde ya no aparezca el nombre Dios, Jehová o Yahvé, sino el nombre Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra, para que de esa manera también con nuestros hermanos musulmanes podamos llevarnos bien. Fíjense las cosas que se están fraguando, ¿verdad?, debajo de la mesa, tratando de llevar al mundo a la ruina total y absoluta. Cuando este personaje aparezca en escena, ¿verdad?, y la forma como él aparece la tienen descrita perfectamente en Apocalipsis capítulo 6, donde de una forma metafórica dice que él viene montado en un caballo blanco. No es que venga montado en un caballo literalmente, sino que dice la Biblia que viene montado en un caballo blanco y lleva un arco
pero si os dais cuenta, no lleva una flecha, y un arco sin flecha no vale absolutamente para nada. Es decir, él cuando entra en la escena mundial, viene ofreciendo algo que todo el mundo está deseando que suceda, y es paz y seguridad. Habiendo paz es porque hay seguridad. Si hay seguridad, hay paz. Y eso es lo que el mundo llegará a un momento en el que va a clamar que alguien venga a traer ese orden, esa estabilidad, esa paz, esa seguridad. Y les da igual, como dije el otro día, si es homosexual, si es hombre, si es mujer, si es satánico, si es católico, si es evangélico, si es rabino, si es musulmán. La gente estará tan desesperada que la palabra de Dios nos enseña que ese es el eslogan de su campaña: paz y seguridad. Ustedes saben que de hecho hoy ustedes tienen votación, ¿no? De hecho, cuando los políticos van a hacer una campaña política, vamos a elecciones, pues siempre ponen una frase, ¿no? Debajo, ¿no? Bueno, pues cuando ustedes vean la fotografía de este caballero, él pondrá abajo paz y seguridad. ¿Y quién no quiere paz? ¿Y quién no quiere seguridad? Muchos piensan que la seguridad y la paz en este mundo viene cuando tú tienes el bolsillo lleno. No hablan de una paz espiritual. Hablan de una tranquilidad, de una confianza, de abrir la nevera y verla llena. De mirar así la cuenta del banco y tener ceros a la derecha, no a la izquierda. Para muchos, paz significa eso. Entonces, él lo que va a hacer es crear un nuevo sistema económico en el mundo. De tal manera que el dinero y las tarjetas de crédito van a desaparecer completamente. Porque ustedes saben que cuando vamos a un lugar, hay gente que dice, ay, no traje dinero. Nunca lo trae, pero bueno. No traje dinero, bueno, venga, va, yo pago ya, yo pago. Después te mando un Bizum. Eso va a desaparecer completamente. Lo que va a utilizar este personaje siniestro es un sistema que, humanamente hablando, es extraordinario. Humanamente hablando, es una maravilla. Es marcar a la gente, poner una especie de microchip en su mano derecha. Y si no tiene mano, pues te lo pongo en la frente. Y si no tiene frente, es que está muerto. Porque si no tiene cabeza, ya me dirá, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Todos los días, 3 veces al día, los judíos se ponen una cosa que se llama en español las filacterías, los tefilín, que son unas tiras de cuero. Yo las tengo en mi casa y las tenía que haber traído para enseñarles a ustedes cómo son y cómo se ponen. Es una cajita que dentro tiene 4 divisiones, ¿verdad? Y hay unos rollitos de versículos de la Biblia. Entonces te lo pones aquí en la frente y te lo atas y las correas van por atrás. Y luego hay otra cajita que te pones aquí en el brazo izquierdo, muy cerca del corazón. Te lo amarras 7 veces y entonces tienes la palabra del Señor cerca de tu corazón y la tienes aquí en la frente. Y qué curioso que el diablo, que siempre imita las cosas del Señor, le pone a la gente una marca en la frente y en el brazo o en la mano. Es increíble, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a sacar dinero de tu cuenta bancaria, no tienes que llevar tu tarjeta de crédito, todos tus datos bancarios, todos tus datos clínicos, toda ta información, ya no tienes que tener pasaporte, ni DNI, ni tarjeta de la Seguridad Social, todos tus datos están ahí metidos. Y dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender si no es marcado por este personaje. ¿Cuántos millones de personas se van a dejar marcar? Porque ustedes saben que hay gente muy espiritual, pero no le tocas el bolsillo. En cuanto le tocas el bolsillo, se le fue la espiritualidad. ¿Cómo yo había trabajado todo el mes para no poder poner ni un litro de gasolina en mi vehículo? ¿Para no poder hacer una compra para mi familia y mis hijos? ¿Qué me tengo que poner? Esto, póngalo ahora mismo. Probablemente nosotros ya no estemos en el mundo en esa época, en ese momento. Pero esto es lo que le viene al mundo. Ahora, cuando Juan escribe esto, seguramente los que leyeron en su época el libro del Apocalipsis habrán dicho, Juan se volvió loco, ¿eh? Juan de verdad que se le fue la cabeza, debe ser que está ya muy viejito y ya empieza a decir tonterías. Pues ¿cómo que nos van a poner una marca aquí y allá y no sé qué? Para él aquello era ciencia ficción. Pero es que también le pasó a Daniel en su época. La Biblia dice que Daniel escribía cosas, dice, Señor, yo no entiendo nada. Y le dice, tú escríbelas, séllalas, porque esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Hoy en día, gracias al Señor, tenemos tanta información, yo creo que demasiada información. Sabemos perfectamente que todo lo que el diablo, todo lo que Satanás, todo lo que el anticristo necesita para llevar a cabo sus objetivos, ya existe hoy en día. Cuando leíamos ayer Zacarías 14, que dice que la gente estando de pie se deshacen, así se desmigajan, que la lengua se les pudre en la boca, los ojos se les consumen.
uno dice, esas armas no existían en la época de Zacarías, pero hoy en día sí. Hoy en día en un ataque bacteriológico, en un ataque químico, en un ataque nuclear, eso se puede dar en cualquier momento. Eso ya se puede dar. Cuando vemos, por ejemplo, que a los animales se les pone un microchip aquí en el cuello y cuando se pierden, pip, pip, una maquinita dice, este señor se llama fulano, este perro se llama fulano, el dueño se llama no sé qué, vive en tal sitio. Ya todo eso existe. Empezaron con los animales y después pasan con los seres humanos. Y marcarlos, controlarlos, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, el mundo se está poniendo de una manera tan interesante que ya lo que hemos leído en la Biblia durante años ya se puede llevar a cabo en cualquier momento. Ahora, fíjense qué interesante. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, ya en aquellos años, en aquellos tiempos, ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente, ya nos hablaba de estas cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Avíseme cuando se tengan que marchar, porque como hoy es el último día, a lo mejor me pasa como Pablo, que predicó toda la noche. ¿Se acuerdan? Menos mal que no hay nadie subido a la ventana ni encaramado por ahí, porque si te caes y te matas, yo no te aseguro que te resucite, ¿eh? Yo no soy Pablo. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses dice manifestación del hombre de pecado. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, aquí hay dos cosas, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otra vez vuelve a decir lo mismo que Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe en ninguna manera. Lo mismo que dijo Jesús, ahora lo dice Pablo, que nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando Pablo en el versículo 1? De la venida de Cristo. Con respecto a la venida del Señor, así empieza Pablo. Y ahí aparece la palabra parousia, que fue la que les dije ayer. Con respecto a la segunda venida del Mesías, no os conturbéis, no se preocupen, no estén nerviosos, porque no vendrá, el Señor no vendrá hasta que, número uno, se manifieste el hombre de pecado, venga la apostasía y el hijo de perdición se manifieste. La apostasía es la pérdida de valores absolutos. Todo es relativo. Si a ti te gusta esto, lo haces, no pasa nada. Aunque esté mal visto, pero mal visto ¿por quién? Por el otro, pero a mí no me preocupa eso. Es decir, ya no hay un respeto, ya no hay una moral. Decía ya Nietzsche, el famoso filósofo judío Nietzsche, que por cierto era judío, hijo de un rabino judío, dijo, no hay nada más inmoral que la moral. Fíjate tú hasta dónde llegó este tipo. No hay nada más inmoral que ser moral. Y bueno, después escribió un libro también llamado El Anticristo, que tremendo, ¿no? La pérdida de valores. Hoy en día los que mandan son los jóvenes, no hay respeto al adulto, ¿verdad? Todo vale. ¿Te quieres casar con tu perro? Te casas con el perro. En España hay un señor que dice que toda la vida soñó con ser perro y se ha hecho una operación de 14.000 y pico de euros, se ha modificado el cuerpo, se ha implantado pelos y no sé qué, y él va de 4 patas, me imagino que cuando va al baño hace así, y su sueño era ser perro. Entonces él va por la calle con la cadena y era el sueño de su vida. Y claro, uno dice, antiguamente diría, este hombre está loco, pero hoy en día dice, no, él siente ser perro. El otro día se casó uno con una gallina y hace poco se casó uno con una máquina de esta, una de esta virtual, y el otro día otro se casó con él. Se divorciará de él también, ¿no? Se casó con él mismo. Y yo digo, esto es una cosa de loco, ¿no? Pero así es, así es. Eso es la apostasía, la pérdida de valores absolutos. Todo se puede hacer, hay un libertinaje tremendo, pero aparte de que eso lo íbamos a ver antes de la venida del Señor, dice que se tiene que manifestar. Todavía no ha sucedido eso. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos saber nosotros los creyentes? El mundo no se va a dar cuenta porque no está en esto. Pero nosotros que estamos en otro nivel, en otro estilo de vida, ¿cómo podemos reconocer
Si ese político que tanto está saliendo en televisión, o que tanto habla y que viene aquí a Bélgica y que se va a la ONU, a Estados Unidos, y va por aquí y va por allá, y que es un hombre querido y respetado, ¿cómo podemos saber si es él o no es él? Porque esto no es una lotería, Tim Marín de Openhueco, Caramaca, Titrifue. Esto no es una lotería, será, no será. Me acuerdo que cuando Gorbachev, ¿se acuerdan de Gorbachev, el ruso? Apareció y tenía una mancha aquí en la calva, decían, uy, el anticristo. El pobre lo que tenía era una en la cabeza. No tiene nada que ver el anticristo. Juan dice, en esto que les voy a dar hay sabiduría. Por eso dice la Biblia que si alguna cosa tenemos que pedir, es sabiduría. Pero sabiduría no de la tierra, terrenal, animal y diabólica, sino la que desciende de lo alto. Porque dice que el número de la bestia o de su nombre suma 666. No es que el número 666 sea diabólico, sea malo, no, porque si usted está contando 664, 665, 666, no está diciendo nada malo, es simplemente una cifra. Lo que pasa que en el idioma griego que se escribió el Apocalipsis, o en el hebreo, idioma que el Señor escogió para escribir el Antiguo Testamento, esos idiomas son idiomas alfanuméricos, es decir, que cada letra tiene un valor numérico. Ustedes saben que hay matemáticas que se hacen con letras. A más B igual a... Eso es. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cogieran nuestro alfabeto, se lo saben, ¿no? A, B, C, D, ¿sí o no? La A, ¿qué número sería? ¿La B? ¿La Z? Ah, ahí los pillé, ¿eh? Es decir, cada letra tiene un valor numérico. Si usted se llama Juan, y la J vale tanto, la U vale tanto, la A vale tanto y la N vale tanto, yo sé que Juan, el valor numérico es 325. No sé, ahora mismo no estoy en eso. Es decir, que si usted coge cada nombre, bueno, de hecho le digo que hay un rabino en Israel matemático que cuando él lee la Biblia no la lee por lo que lee, por lo que escribe, por lo que está escrito, sino que la lee por el valor numérico. Por ejemplo, Bereshit bara Elohim el-Hashamayim vet haaretz, ¿no? Esa palabra, él dice 345, 64, 82, 33, 44, total 625. Era un hombre tan espectacular que cuando estaba en una conferencia, ya murió, ¿no? Pero era tan espectacular este hombre que era capaz de escribir con las dos manos dos respuestas diferentes. Por ejemplo, usted me hacía una pregunta y yo en un papel escribía la respuesta, usted me hacía otra pregunta, yo escribía, y él escribía con las dos manos la respuesta para ti, y te la daba. Es un genio, una cosa increíble. Porque la Biblia se puede ver también por números. Por ejemplo, ¿ustedes no se han dado cuenta en el Salmo 119? Abran la Biblia un momentito por el Salmo 119, por favor, si es tan amable. Los primeros 7, 8 versículos creo que son. El 119. El 119, del 1 al 8... Después del 9 al 16, son bloques de 8. 8, 8, 8. ¿Qué pone encima del versículo 1? Aleph. Encima del versículo 9, Bet. Encima del versículo 17. Y así hay 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Tet, Kaf, ¿verdad? Cada 8 versículos aparece arriba un nombre. Significa que esos 8 versículos en hebreo empiezan por la misma letra. Todos los versículos del 1 al 8 empiezan por la letra Aleph. A partir del 9, los siguientes empiezan todos por la misma letra. En español es imposible. Porque si decimos bienaventurado el varón, ya empieza por la B. Ya no empieza por la A. Eso es para aprenderse no solamente el alfabeto, sino para aprenderse dónde está el versículo. Porque si yo te digo un versículo que aparece por la letra Yod, yo sé que tiene que estar en el bloque número 10. Entonces multiplicas 22 letras por los versículos que contiene cada uno, que creo que son 8, pues ya sabes cuántos versículos tiene el capítulo 8. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que cada nombre tiene un valor numérico. Entonces Juan lo que dice es, cuando este hombre aparezca y tengan la duda, la sospecha de que puede o no ser el anticristo, saquen el valor numérico de su nombre. Y si el valor numérico de su nombre te sale 666, ese es. Entonces tienen que aprenderse las 22 letras del alfabeto hebreo, hermanos. Porque esto no se hace en español.
Esto se hace en hebreo. Vamos a vivir tiempos tremendamente interesantes. Y saben lo que oí hace años, no es una frase mía, pero me gustó mucho y yo la adopté como si fuera mía. Lo malo de todo esto, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. De tal manera que vamos a ver cosas que ni Pablo vio, ni Pedro, ni Daniel, ni Ezequiel, ni siquiera el mismísimo apóstol Juan. Vamos a ver muchas cosas en los últimos tiempos que nos van a dejar sorprendidos, pero simplemente lo que está ocurriendo es que se está cumpliendo el plan profético de Dios. Ahora ya sé que a muchos les han enseñado que el creyente no va a ver nada de esto, que nosotros nos vamos a ir, que todo esto es para los judíos, que Dios no nos ha puesto para allá. Ya sé todo eso, ya lo sé. Porque yo me crié en esa teología. Pero yo siempre he dicho que la teología de mi iglesia tiene que coincidir con la Biblia. Y si mi teología personal, mis ideas particulares no coinciden con la palabra de Dios, tendré que renunciar a ellas. Y tendré que adaptarme a la Biblia y no pretender que la Biblia se adapte a mi creencia y a mi opinión personal. Y la Biblia dice que antes de que venga el Señor, lo dice aquí, lo estamos leyendo esta mañana, antes de que venga el Señor tiene que manifestarse la apostasía, la anarquía espiritualmente hablando. No hay control, todo vale. Y además se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y miren lo que dice Pablo, este hombre se va a oponer y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él no quiere que nadie adore a nada ni a nadie más que solamente a él. Es un ególatra, un hombre que quiere que lo adoren a él. Se opone contra todo lo que se levanta o se llama Dios. Tanto, escuchen bien esto, fíjese al colmo que llega, que se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque no lo he dicho hasta ahora, pero va a suceder algo tremendo con este hombre. La Biblia nos enseña que este hombre va a sufrir un atentado, una herida de muerte. Y el mundo va a creer que a este hombre lo han suicidado, como ya han intentado suicidar a Donald Trump en varias ocasiones, como mataron a Kennedy, como también dispararon una vez a un papa, etcétera, etcétera. La Biblia dice que al tercer día, este hombre volverá a salir en los medios de comunicación y toda la tierra se asombrará de que la bestia ha vuelto otra vez a la vida. Es una imitación, una copia de lo que le pasó al Señor Jesucristo, que murió y al tercer día resucitó. Y le harán creer al mundo la gran mentira de que este hombre fue asesinado y a los 3 días volvió a aparecer en la escena pública. Si usted no tiene toda esta información y usted está viendo todo esto, oiga, uno se queda realmente con la boca abierta. Además que durante un tiempo con este hombre la economía va a funcionar perfectamente. Como durante un tiempo en Alemania, bajo el régimen de los nazis, con Hitler, la economía fue de maravilla. Miren las carreteras, las autopistas que se hicieron en la época de los nazis en Alemania, aunque estaban todas vacías porque no había coches para llenar aquellas autopistas, pero hubo un tiempo de prosperidad y la gente en el fondo, ¿qué es lo que quiere, hermano? Pues prosperidad, vivir bien, tener dinero y para de contar. Esa es la realidad, pero lamentablemente también es la meta de muchos cristianos. A ellos les da igual si gobierna la derecha, la izquierda, los verdes, los ecologistas, los homosexuales, los de arriba, los de abajo. Yo con tal de ganar dinero y comprar mi casita y ahorrar y meter dinero en la saca, yo estoy contento. Lamentablemente esa es la mentalidad de muchos creyentes. Por eso muchas personas que están tibias, que no tienen una relación directa con el Señor, se van a dejar arrastrar y engañar por todas estas mentiras que van a venir en los últimos tiempos. ¿Cómo que va a venir paz y prosperidad cuando el Señor dijo que el mundo iría de mal en peor y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Si el Señor dice una cosa y este viene ofreciendo otra, ¿a quién entonces le tengo que creer? ¿Con quién me tengo que posicionar? ¿Con las mentiras del anticristo o con las verdades del verdadero Cristo, del verdadero Mesías? Se sienta en el templo de Dios, lo cual significa que el templo tiene que volver a ser reconstruido. Porque ¿cómo se va a sentar en un templo que no existe? ¿Te das cuenta cómo hay una referencia a la tercera reconstrucción del templo de Jerusalén? ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción. Esto se escribió hace 2000 años, 2000 años tiene esta carta. Y Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, otra palabra que emplea,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición o manifestación es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Claro, durante este tiempo de engaño, de mentira, de manipulación, también dice la Biblia, y es un dato más, podríamos hablar años de estos temas, horas y horas. También habrán 144,000 predicadores, 12,000 por cada una de las tribus de Israel, que estarán predicando y ganarán a millones de personas para Cristo. Son los famosos 144,000 sellados, que no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. También habrá 2 testigos, 2 predicadores, que no sabemos de quién se trata. Podemos dar una opinión personal, ¿vale? Pero no podemos afirmar categóricamente fulano y mengano, que dice la Biblia que durante los primeros 3 años y medio de este periodo, porque el anticristo no gobierna 40 años, solamente está 7 años en el mundo. Sobre todo la segunda parte de los 3 años y medio es cuando realmente él se da a conocer con toda su maldad y con toda su agresividad. Pero durante los primeros 3 años y medio de su mandato estarán en Jerusalén 2 personas, 2 testigos, de los cuales ya habla la Biblia en Zacarías, que harán también grandes milagros, señales, prodigios. Los quieren matar y no pueden, pero al final, después de 3 años y medio, los terminan asesinando y no los entierran. Ahora, eso en nuestra cultura no se entiende tanto como si viviéramos o fuéramos de allí. Porque no enterrar a un cadáver es lo peor que se le puede hacer a una persona. Prueba de ello que el día 7 de octubre del año pasado, cuando Hamás, esta organización terrorista, atacó a Israel, no solamente se llevó gente viva secuestrada, se llevaron muertos. Israel es capaz de darte lo que tú le pidas con tal de que le des un cadáver. Primero porque si ese hombre muerto no aparece, la mujer viuda en Israel no se puede volver a casar hasta que su marido sea sepultado, porque falta el testimonio de que su marido realmente ha muerto. Por otra parte, se venera al difunto, se le hace todo unas oraciones, etcétera, etcétera. Y estos hombres no van a ser enterrados, pero dice la Biblia que al tercer día de estar tirados en la plaza, en una de las plazas de Jerusalén, estos hombres se levantan, resucitan, y todo el mundo lo ve, y ocurre algo tremendo. Ahora, les voy a decir algo, si no queda claro, levánteme la mano para volver a explicarlo, porque aquí está el quid de todo lo que vengo diciendo ahora. El libro del Apocalipsis está dividido en 3 grandes bloques. Cada bloque tiene un nombre: sellos, trompetas y copas. 7, 7 y 7. ¿7 por 3? Perfecto. Aquí en Japón y en la China, 7 por 3 son 21. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. La primera parte de la gran tribulación, que son 3 años y medio, es cuando se cumplen los 7 sellos y las 7 trompetas. La segunda parte de la gran tribulación, que son otros 3 años y medio, es cuando se derraman las famosas copas de la ira. Ahora, hay un dato tremendamente interesante en la Biblia, que lo vamos a leer en esta mañana, y pienso que con estos versículos ya vamos a ir terminando, acerca de lo que va a ocurrir cuando se toque la última trompeta. ¿Qué era lo primero? Los sellos. Lo segundo, las trompetas. ¿Y lo tercero? Los sellos y las trompetas eran en la primera parte de la tribulación, las copas eran en la segunda parte de la tribulación. Vengan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Y preste suma atención a esta información que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da para nuestra información. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo que habla del tema de la resurrección. Y Pablo dice lo siguiente, verso 51. Apréndanse de memoria estos versículos, por favor. Usted puede hacerlo, no se preocupe, lo puede hacer perfectamente. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Nos paramos aquí. Un misterio es algo que nunca se ha contado a nadie. Es como decir, ven para acá que te voy a contar un secreto.
Un misterio es algo que no se ha revelado, algo que nadie ha dicho, algo que nadie ha contado, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Recuerden que Pablo estuvo en la misma presencia del Señor y dice que allí el Señor le mostró cosas que incluso algunas le dijo: no las escribas, no las cuentes a nadie. Pero Pablo dice: os voy a contar un secreto, un misterio. Vamos a ver cuál es. ¿Cuántos son chismosos aquí? No quieren el secreto. Bueno, pues venga, nos vamos. Ay, amigo. Ven que te voy a contar una cosa. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa para un creyente dormir? Vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro, y había muerto hacía 4 días, ¿verdad? Así que no todos nos vamos a morir. Qué buena noticia, ¿eh? No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Esa palabra transformados es en griego la palabra metamorfosis. ¿Usted no ha visto el cambio de gusano a mariposa? Gusano dice: ¿cómo puede salir algo tan bonito de algo tan feo? Eso es el proceso de la metamorfosis. Esa es la palabra que aparece aquí. Todos vamos a experimentar el proceso de la metamorfosis. Mira, tu cuerpo, por mucho que lo cuides, y por muy lindo, por muy linda que tú te veas, tú eres un gusano. Por muy bella que te parezcas y por mucho que te adornes y te maquilles y tal. Bueno, iba a decir eso, no lo voy a decir. Pero no lo voy a decir. La mona, aunque se vista de seda, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Ahora nuestro cuerpo presente no tiene nada que ver con la hermosura que se va a producir en nosotros. De gusano a mariposa, para que te des cuenta. Todos seremos transformados. Y ahora dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se tarda en abrir y cerrar un ojo? ¿Cuántos millones de veces hacemos esa función y no nos damos ni cuenta? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Escucha esto ahora, hermano. Escucha esto, hermana. ¿Qué dice ahí? A la final trompeta, se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se produce esto, hermanos? Ok, vamos otra vez al principio. Sellos, trompetas y copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Cuándo dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados? ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? Bueno, pues ya está. Más fácil agua. Ahí está diciendo Pablo un secreto. ¿Cuándo se produce esa transformación, esa resurrección de los muertos? Después de que empiecen los 7 sellos. Claro, ahora tú te preguntarás: ¿y cómo sé si estoy en el primero, en el segundo o en el cuarto? Bueno, pues lee la Biblia. ¿Qué pasa cuando se toca la primera trompeta? De una forma metafórica, ¿no? Pues pasa esto en la tierra. Estamos en la primera. ¿Qué pasa cuando se toca la segunda? Pues pasa esto en las aguas, en el mar, en la economía, en la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando suena la 7ª trompeta? Aquellos 2 testigos que los habían matado en Jerusalén se despiertan y resucitan, porque dice la Biblia que la primera resurrección se produce a la final trompeta, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nos reuniremos juntamente con el Señor para recibirlo en el aire y estar siempre con Él. Entonces yo me atrevo a decir esta mañana algo que a más de uno le puede sorprender: hoy no va a venir el Señor. Pastor, hoy no puede venir, ¿no? ¿Cuándo se va a producir esto? ¿A la final trompeta? Ay, pero es que a mí nunca me habían enseñado eso. Ya, pero es que ese no es mi problema. La primera resurrección y nuestra reunión con el Señor, según la palabra de Dios, se produce a la final trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y luego nosotros, Pablo era un creyente, dice: nosotros seremos transformados a la final trompeta. Entonces, mi querido hermano, esto nos da una información impresionante para saber en qué tiempo de la historia nos encontramos. Lo que no podemos seguir más tiempo en la ignorancia y diciendo: a mí estos temas me dan mucho miedo, pastor. A mí no me gusta hablar de esto porque después tengo pesadillas por la noche.
Y a mí me pasa todo lo contrario. Yo cada vez que hablo de esto me entra un gozo y una alegría de saber que a lo mejor no me muero. Porque la verdad es que no me hace ninguna gracia que me entierren, ¿sabes? Por si acaso estoy medio vivo y ahí me meten, tú imagínate. Entonces, qué bendición tan grande saber que nosotros hoy por hoy tenemos una información increíble y la tenemos toda. ¿Por qué subrayo lo que tenemos toda la información? Porque si nosotros hubiéramos vivido en el siglo I y en vez de ser miembros del Centro Evangélico Vida Nueva o de la iglesia a la cual usted pertenezca, usted hubiera sido miembro, por ejemplo, de la iglesia de Colosas, usted no tenía ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, ni Apocalipsis, ni Primera de Juan, ni Segunda de Juan. No tendría más que una carta, la carta de Pablo a los colosenses. Punto. Y si yo hubiera sido miembro de la iglesia en Tesalónica, solamente tendría 2 cartas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. No tendría ninguna otra. Pero es que nosotros, 2000 años después, tenemos todo lo que el Señor reveló. Tenemos lo que le dijo a los romanos, a los tesalonicenses, tenemos las cartas de Pedro, tenemos el Apocalipsis, tenemos Santiago, tenemos Hebreo, tenemos los evangelios, tenemos toda la Biblia completa, todas las piezas del puzzle, todas las piezas del gran rompecabezas de Dios, las tenemos encima de la mesa para poder saber dónde estoy, dónde no estoy, en qué momento me encuentro, cómo tengo que actuar, cómo tengo que vivir, cuánto tiempo falta, cuánto tiempo nos falta. Toda la información la tenemos, todos los cristianos la tenemos. No es una información que solamente la tienen los pastores. No, es una información a la cual tenemos acceso todos los cristianos. Simplemente es cuestión, pues, ¿de qué? De leerla, de estudiarla. Y no como me dijo una vez una hermana: ay, hermano, es que a mí no me gusta leer ni estudiar. Lea usted y estudie y después me lo explica. Sí, pero eso es depender de los hombres. Eso es depender de los pastores. Y cuando, si Dios, no sé si ocurrirá otra vez o no, y si no nos podemos ver más, y si no nos podemos congregar, y si prohíben las reuniones privadas en las iglesias, porque en muchos lugares ya públicamente no se pueden hacer, pero ¿quién nos dice a nosotros que no puede haber una ley que cierren las congregaciones? Solamente se pueden reunir en las casas, como hay muchos hermanos que solamente se pueden reunir en las casas. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos pastor, no tenemos el diácono, no tenemos el anciano, pero tiene la palabra en la casa. Tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Tiene al pastor de los pastores, como tú decías. El Señor es mi pastor. Gloria a Dios que tengo el mejor pastor del mundo. Porque el pastor de carne me puede fallar, me puede abandonar, me puede traicionar, puede hacer locuras. Pero el verdadero pastor que yo necesito nunca me va a abandonar. Siempre estará conmigo. Y yo puedo abrir la Biblia y decir: Señor, dame luz y enséñame, Padre. Yo soy torpe, no tengo muchos estudios, no tengo mucho conocimiento, pero tu Espíritu que mora en mí, que me enseñe y que me revele las verdades profundas de tu palabra. Y por eso cuando uno lee estas palabras, yo digo: Dios mío, ¿por qué no hay creyentes que leen más la Biblia y se dedican más al estudio exhaustivo de la palabra? Cuando la palabra es lo que decíamos antes: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, mis queridos hermanos, el orden es importante saberlo. Hay gente que dice: no, yo sé que viene un anticristo, que hay una marca de la bestia, que hay una gran tribulación. Sí, pero ¿cómo ponemos todo eso en orden? Ya se lo acabo de decir: los sellos, las trompetas, las copas, qué pasa aquí, qué pasa allá. Incluso, un dato más, y ya voy acabando, porque yo cuando me dan cuerda no paro. ¿Saben que hay demonios tan tremendamente poderosos y destructivos desde los tiempos de Noé, que el Señor los ató? Porque eran tan malos, tan destructivos, que dice que los ató para que tengan su momento en la historia, día, mes y año, y están atados junto al río Éufrates, en Irak, en Babilonia. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos el Señor como que los suelta, les permite, y cuando usted lee eso en Apocalipsis, lo que esos demonios hacen es terrible. Y por eso cuando vemos esas barbaridades en televisión, son personas, pero inspirados por demonios, que son capaces de hacer cosas que uno dice: Dios mío, ¿dónde están las tripas? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está la misericordia de una persona que es capaz de hacerle eso a un niño, a una persona anciana? Porque son demonios que en los últimos tiempos quieren hacer lo que no han podido hacer durante milenios. Pero lo importante de todo esto es saber que el Señor está con nosotros. Así como el Señor protegió a Noé, que pasó por el diluvio, El Señor permitió que Noé pasara por el diluvio, pero no se ahogó. No se llenó de agua el arca, porque Él se había preparado. No dejes que entren cosas a tu corazón que ahoguen y apaguen tu fe, de tal manera que ante esto te asustes,
Porque la Biblia dice que el Señor siempre protegerá a sus escogidos. Siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como decía el rey David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi luz y mi salvación, en ti he confiado. Así que, hermanos, cuando usted oiga por ahí a alguien que dice, no, es que el libro de Apocalipsis es muy difícil, a mí me da miedo, no le crea. El libro del Apocalipsis es el libro que más tiene que leer la iglesia y los creyentes en los últimos tiempos. Y hay de aquellos creyentes que lamentablemente, como me han dicho muchos, a mí nunca me han enseñado nada del Apocalipsis. Yo no sabía estas cosas. Pero, hermanos queridos, así despertamos a la cruda realidad de que este mundo se va a ir deteriorando de una manera tan terrible que ya no hay lugar de escapatoria. Si ustedes se imaginan, si ustedes pueden pensar cómo están los hermanos en Estados Unidos, también allá hay corrupción, inmoralidad, y también hay falta de trabajo, y también la vida está carísima, y tienen que trabajar, y trabajar, y trabajar, ¿verdad? Así es que la única esperanza que nos queda a nosotros como creyentes es agarrarnos al Señor Jesús. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, hermanos.